Tengan todos muy buenos días. Somos el grupo número 2, cual está integrado por Adrián Humberto Muñoz Rodríguez, Camilo Guillermo Romero Flamenco, José Guillermo Torres Martínez y Jaime Alexander Villalobos Campos. Nos ha correspondido desarrollar la temática sobre las obligaciones de hacer personalísimas. Pero antes de abordar la temática en sí, es vital conocer a qué nos referimos con las obligaciones. Y es que las obligaciones, de acuerdo a Guillermo Borda en su Manual de Obligaciones, página 14, estas pueden definirse como el vínculo establecido entre dos personas, por el cual una de ellas puede exigir de la otra la entrega de una cosa, o el cumplimiento de un servicio, o de una extensión, es decir, prestaciones de dar, hacer o no hacer alguna cosa. De los conceptos anteriores podemos establecer que toda obligación presenta tanto un aspecto activo como un aspecto negativo, el cual, de acuerdo a Federico Moya, el aspecto activo se relaciona al poder o facultad de exigir algo, y el aspecto negativo se hace referencia al deber de dar, hacer o no hacer una determinada cosa, puesto que toda obligación comprende separadamente la deuda y la responsabilidad, que de acuerdo a Pedro Contreras, en incumplimiento de las obligaciones y responsabilidad contractual, página 177, establece que la deuda indica el deber de realizar una prestación y el deber de cumplimiento que nace junto con la obligación, mientras que la responsabilidad es la sumisión del patrimonio del deudor al poder coactivo del acreedor ante el incumplimiento de la obligación que haya contraído. Sobre las obligaciones de ser personalísimas, de acuerdo a Francisco Pañeda, en su módulo instruccional de las obligaciones de hacer y no hacer, establece en su página 54 que estas obligaciones son denominadas también obligaciones infungibles o no fungibles. ¿Pero por qué se denominan de dicha manera? Pues se denominan así porque no admiten que sean cumplidas por un tercero, ya sea por la naturaleza de la prestación que se desprende de una capacidad o habilidad que solo el deudor posee y que no podría realizar un tercero. También son denominadas como obligaciones intuito personae, es decir, en función de la persona. ¿Por qué estas obligaciones son denominadas obligaciones intuito personae? Pues bien, partiendo del criterio jurisprudencial, estas obligaciones se denominan intuito personae precisamente por el carácter personalísimo e intransmisible que poseen. De acuerdo a José Luis Verdejo en Nociones de Derecho Civil Patrimonial e Introducción al Derecho, en su página 209, establece que las obligaciones de ser personalísimas son una clase de obligación en las cuales el deudor no puede ser sustituido por otra persona, ya que solo el deudor puede cumplir con la prestación en beneficio del acreedor, para que éste vea satisfecho el cumplimiento de dicha obligación. Y es que un ejemplo típico, por excelencia en este caso de obligaciones, es de una persona que se obliga con otra a construir una escultura. En este ejemplo, el deudor posee una habilidad única que no cualquier persona posee, por lo que esa obligación es indelegable. En el mismo sentido, puede ser que el título de ejecución mencione que el responsable tiene la obligación de realizar un segundo tomo de una serie de cuentos, porque por la misma fama del autor de la primera obra, es quien debe realizar la segunda. Siguiente punto, tenemos los elementos de las obligaciones de hacer personalísimas. Los elementos de las obligaciones de hacer personalísimas tenemos que son los mismos de las obligaciones de dar, hacer y no hacer, pero para nuestro caso en particular expresan diferentes particularidades. Según el doctor en Derecho Roberto Sanrobán Aranda, profesor e investigador del Centro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, en su libro Derecho de las Obligaciones, segunda edición en español, página 240, menciona que en cuanto a la estructura de la relación obligacional, se compone de los siguientes elementos: sujeto,
objeto, vínculo y causa. En el primero de los elementos tenemos los sujetos. La relación obligatoria se compone de dos partes integradas por dos sujetos. Un sujeto activo, que es el acreedor, el titular que tiene el poder jurídico de exigir el cumplimiento de la prestación. Y en una parte pasiva se encuentra el sujeto pasivo, el obligado o deudor, que es aquel en quien recae el deber de la prestación y la responsabilidad en caso de incumplimiento. En principio, pueden ser sujetos de obligaciones todos los sujetos de derecho que están en condiciones de ser titulares. Los incapaces no pueden ejercitarlo. En esto último, viene a ser contemplado en el Código Civil salvadoreño, en sus artículos 1317 y 1318, donde primeramente menciona: toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. Y en el segundo artículo menciona: son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos que no puedan darse a entender de manera indudable. En los sujetos tenemos un aspecto particular que lo menciona José Castán Tobeñas, jurista español destacado por sus trabajos sobre derecho civil en su libro Derecho Civil Español, Común y Foral, primera edición en español, página 97, en la cual menciona que los sujetos de la obligación deben ser determinados como regla general, aunque se admite que la determinación se haga no al momento del nacimiento de la obligación, sino en un momento posterior, siempre que estén previstas las circunstancias que hayan de servir para que aquella determinación se realice. Ahora bien, ¿en qué casos puede darse esta situación? De lo anterior, se hace referencia a las obligaciones de los contratos aleatorios contemplados en el artículo 2015 del Código Civil salvadoreño, que entre los cuales tenemos, por ejemplo, la constitución de una renta vitalicia. Ahora bien, ¿qué es una renta vitalicia? Según el artículo 2020 del Código Civil salvadoreño, es un contrato aleatorio en el que una persona se obliga a pagar a otra una renta o pensión periódica durante la vida de cualquiera de las dos personas, en donde el carácter infungible recae sobre la vida de ellos. El objeto. Según Antonio Hernández Gil, jurista y político español, en su libro Derecho de las Obligaciones, página 28, menciona que para la doctrina la cosa y el objeto se confunden en este supuesto. En otras palabras, aclarando este aspecto, en las obligaciones de dar, el objeto es la cosa prometida. En las obligaciones de hacer o no hacer, es la conducta del deudor teniendo en vista de obligarse. En otras palabras, en las obligaciones de hacer personalísimas, es solo la conducta lo que integra el contenido de la obligación. El vínculo. El vínculo es el nexo que liga una persona con otra y que engloba el derecho del acreedor a exigir el cumplimiento de una prestación. En otras palabras, el vínculo jurídico enseña que dos personas están ligadas en una relación, en la cual una de ellas, el deudor, se obliga a la ejecución de una prestación, en tanto que la otra, el acreedor, está facultado para exigirla, y en los casos de incumplimiento, el acreedor puede constreñir al deudor para hacer su ejecución de forma forzada por medio de la justicia. El vínculo o relación jurídica que presupone toda obligación es una cuestión compuesta y no simple, compuesta en el sentido que se integran dos clases de relaciones: una relación o vínculo personal, que como su nombre lo dice, liga a dos personas, y una relación o vínculo de orden patrimonial, en la que se establece entre el acreedor y el patrimonio del deudor. Y como último elemento de las obligaciones de hacer personalísimas, tenemos la causa. La causa es la razón de la obligación. No puede haberse obligación sin una causa real y lícita. El poder de exigir y el deber de realizar una prestación ponderada por el ordenamiento. Proceso de ejecución de obligaciones de hacer personalísimas.
La ejecución forzosa está regulada del artículo 680 al 685 del Código Procesal Civil y Mercantil. Se trata de una modalidad especial de ejecución, mediante la cual se procura obtener el cumplimiento de la sentencia en sus propios términos. El proceso inicia a instancia de parte, quien la solicitará por medio de un escrito el cual debe de contener: número 1. La identificación del ejecutado. Número 2. El título en el que se funda dicha obligación. El título constituye un presupuesto de la ejecución forzosa en virtud del precepto nulla executat sine titulo. En otras palabras, sin el título no puede promoverse la ejecución y solo la ley puede determinar qué documento tiene esa calidad. Los títulos pueden ser sentencias judiciales firmes, laudos habituales firmes, acuerdos y transacciones judiciales aprobadas y homologadas por el juez o tribunal, y cualesquiera otras resoluciones judiciales. Este está estipulado en el artículo 554 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es necesario traer a colación que en cuanto a la sentencia, estas deben ser de condena, puesto que no admiten ejecución las sentencias declarativas y constitutivas, a menos que estas sentencias contuvieran pronunciamiento de condena, según el artículo 559 del Código Procesal Civil y Mercantil. Número 3. Lo que se busca obtener y número 4. Las actuaciones ejecutivas que se solicitan. En la solicitud se podrá hacer mención de los bienes del ejecutado que podrían ser afectables por la ejecución, si fueran conocidas por el ejecutante. Si éstas no conocieren bienes o los que conocieran no fuesen suficientes, tendrán derecho a solicitar del tribunal las medidas de ecualización establecidas en el artículo 612 del Código Procesal Civil y Mercantil. Prevención. Presentada la solicitud, si contuviera defecto y esto fuera subsanable, el juez deberá otorgar el plazo que no excederá de 5 días para que el ejecutante lo subsane. Una vez subsanado, se dictará auto de despacho de la ejecución. Si no hubiera procedido a la subsanación, el juez confirmará el auto de rechazo a la solicitud. Dentro del rechazo cabe recurso de apelación. Admisión de la solicitud. Admitida la solicitud, si el ejecutante no ha cumplido con la obligación de hacer personalísima, se le requerirá para que cumpla con la obligación o para que formule la oposición. En dicho requerimiento se le advertirá que de no cumplir con la obligación, se decretarán los oportunos apremios y multas que se consideren necesarios. Medidas de garantía. Cuando no pudiere tener inmediato cumplimiento la obligación que se pretende ejecutar y la demora pudiese poner en peligro su efectividad, podrán ser decretadas a instancia del ejecutante las medidas de garantía que se consideren convenientes. El embargo es una medida de garantía. Si se acuerda el embargo, habrá de recaer sobre bienes suficientes para asegurar el cumplimiento de la obligación principal y el pago de cantidades que pudieran resultar en intereses, indemnizaciones por daños y perjuicios y costas de la ejecución. El embargo se alzará si el ejecutado presta caución en cuantía suficiente, cuantía que previamente ha sido fijada por el tribunal. El ejecutado puede formular oposición en el plazo que se estableció en el requerimiento para el cumplimiento de la obligación. Dicha oposición puede versar sobre el carácter personalísimo o no personalísimo de la obligación. Si el juez considera que no se trata de una obligación de carácter personalísimo, proseguirá la ejecución para obtener la reparación de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento, conforme a lo dispuesto para la liquidación de cantidades. Transcurrido el plazo establecido en el requerimiento y el ejecutado no cumple la obligación ni presenta alegaciones, el ejecutante en este caso podrá optar entre pedir que la ejecución se concrete en la entrega de un equivalente en dinero que incluya la reparación de daños y perjuicios o seguir hasta obtener el cumplimiento de la obligación personalísima. No obstante, cuando el título contenga una disposición expresa para el caso de incumplimiento del deudor, en esa situación se estará a lo dispuesto en él. Si el ejecutante hubiera optado por la entrega de dinero equivalente de la obligación de hacer, se ordenará que proceda la ejecución con ese propósito, procediéndose a la cuantificación en los términos establecidos para la liquidación de cantidades. Sin perjuicio de ello, el juez impondrá una multa única al ejecutado
en consideración al precio o a la contraprestación satisfecha, que puede llegar hasta la mitad de estas cuantías o del valor que se atribuye generalmente a la obligación. Si el ejecutante opta por el cumplimiento específico de la obligación, se apremiará al ejecutado con una multa por cada mes que transcurra sin llevar a efecto la obligación. Dicha multa podrá ascender al 20% del precio o de la contraprestación insatisfecha o del valor que se atribuye generalmente a la obligación. Si transcurrido un año el ejecutado no hubiere cumplido o estuviere cumpliendo la obligación, el juez ordenará a instancia del ejecutante la sustitución por la entrega del equivalente dinerario o la adopción de cualquier medida que estime conveniente. Admisión de la solicitud. Created using Powtoon.